Bien, bueno, ya ahí estoy grabando, es un tema porque si los miro a ustedes, no miro acá la cámara, así que sepan disculpar también eso. Bueno, a ver, esta materia, Derecho Administrativo del Trabajo, ¿qué vamos a estudiar a lo largo de todo este año? Vamos a estudiar cuestiones que tienen que ver con procedimientos, con los famosos trámites que nosotros debemos hacer cuando actuamos como ciudadanos. En el caso puntual de ustedes, que son estudiantes de la Tecnicatura de Gestión Sindical, nos vamos a abocar a todo aquello que tiene que ver con trámites vinculados con esa actividad. Entiéndase, un pedido de audiencia al Ministerio de Trabajo, un pedido de inspección laboral, una solicitud para homologar un convenio, vamos a ver qué es un convenio colectivo de trabajo, y lo que voy a tratar a lo largo de todo este tiempo, ¿sabes qué te voy a pedir? Que tenés el micrófono abierto. Gabriel, si lo podés mutear. Ahí está, gracias. Entonces, nosotros a lo largo de todo este año, además de ver cómo son estos procedimientos, voy a hacer hincapié en determinadas cuestiones que tienen que ser importantes cada vez que tengan que hacer un trámite. Algo simple, antes de entrar al tema de hoy, que es la pirámide jurídica, de todo lo que ustedes presentan, les tienen que dar una constancia como que ese trámite lo hicieron. Antes era fácil, ¿por qué? Porque vos ibas con el original y el duplicado y te sellaban el duplicado. Hoy, que son cuestiones por ahí que las manejamos a través de sitios de internet, bueno, siempre te llega el correo donde dice que fue recibido. Siempre asegúrense de eso. Tienen que recordar cosas básicas. Primero, para todo procedimiento siempre hay plazos, o para presentar el escrito, o para apelar una decisión, siempre existen plazos. Eso es fundamental que lo recuerden. Otra cosa, siempre tener en cuenta, como les decía recién, todo lo que ustedes presenten, que le quede una constancia de que lo presentaron, ¿bien? Esas serían como reglas básicas. Después, a medida que vayamos adentrándonos en lo que es la materia, ya les voy a ir explicando otra serie de cuestiones. Pero fundamentalmente es eso, ¿sí? Que eso les va a servir para la actuación como dirigentes sindicales o como ciudadanos, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, otro consejo que también doy: si de pronto, por determinada circunstancia, se debe elaborar un acta que ustedes tienen que firmar, léanla del principio al final, ¿bien? Porque más de una vez ha pasado que no está tal cual lo que vos dijiste y se alteró una frase, se suprimió una frase, se puso una coma o un punto, y a veces ustedes saben que la puntuación es tremendamente importante porque te cambia totalmente el sentido de la oración. Entonces, tómense su tiempo, no sean apresurados, lean todo aquello que deban firmar, hasta la letra chiquita lean, ¿sí? Tómense su tiempo porque nadie los apura, no es que se les derrama la leche o dejaron la plancha enchufada. Entonces, tómense su tiempo. Estas son pequeñas cosas que ustedes tienen que internalizarlas y que les quede. Yo hay conceptos, ustedes ya saben, que los voy a ir repitiendo porque lo que quiero es que les quede totalmente grabado, ¿sí? Bien, bueno, hecha esta aclaración, vamos a entrar a hablar del primer tema, que es la pirámide jurídica, la famosa pirámide de Kelsen. Para los que somos abogados o estudiamos abogacía o alguna carrera afín, Kelsen es como un primo lejano. Porque lo ves desde el primer día en la facultad y creo que te acompaña hasta el final. Kelsen, los romanos y todo eso te acompañan siempre. Nosotros acá romanos no estudiamos, pero sí lo tenemos a Kelsen. Kelsen era un jurista austríaco, que un día se ve que se puso a analizar cómo era este tema de la jerarquía de las leyes. Entonces, ¿por qué es importante la pirámide de Kelsen? Porque establece un orden, ¿bien? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque la pirámide de Kelsen nos dice que en el vértice superior tenemos a la Constitución Nacional
y los tratados. Esto, igual que yo les digo, está subido en el campus, chicos. Les digo para que no se preocupen porque en el campus está. Incluso está largo. Creo que a lo mejor lo cambio, lo hago más breve. Pero, ¿por qué? Porque ustedes vieron que yo trato de ser muy práctica y que les quede el concepto más importante, ¿sí? A mí no me interesa que sepan que Kelsen era austríaco. A mí lo que me interesa es que entiendan que hay una pirámide que establece la supremacía de las leyes. ¿Y esto por qué es importante? Más allá que yo les diga que en el vértice superior está la Constitución y los tratados internacionales que fueron ratificados por el país, después vienen las leyes nacionales, las constituciones provinciales, viene toda establecida una jerarquía. ¿Por qué? Porque ustedes más de una vez habrán escuchado que de pronto se dicta un fallo donde la justicia declara inconstitucional tal o cual ley o tal o cual artículo. Hoy por hoy estamos con la ley de reforma laboral con un montón de artículos suspendidos. Bien, yo no leí el fallo aún, pero supuestamente creo que el juez lo que habrá dicho es que van en contra de principios constitucionales establecidos precisamente en la Constitución Nacional. Fundamentalmente hay dos artículos que para ustedes son muy importantes, el 14 y el 14 bis, ¿sí? El 14 en general habla de el derecho a trabajar, de comerciar, de transitar por el país, de navegar por nuestro país, y el 14 bis, que fíjense ustedes lo que son las cosas. El 14 bis fue un artículo que fue agregado en la reforma constitucional del año 1957, en plena proceso militar, es la dictadura que derroca a Perón, ¿sí? Es decir, yo tendría que ahondar a ver cuál ha sido el espíritu que han tenido para dictar este artículo, que efectivamente es muy importante, fue incluso ratificado cuando fue la modificación de la Constitución en el año 1994. ¿Por qué? Porque se decía que como había sido establecido con un gobierno de facto, no era legítimo desde su origen, si bien nadie lo iba a atacar. ¿Por qué? Porque, insisto, es un artículo que deben leerlo porque establece un montón de derechos, por ejemplo el derecho a la huelga, ya les digo, fue sancionado en la Asamblea Constituyente del año 1957, que esa asamblea se establece para dejar sin efecto una reforma que sí se había hecho en el gobierno peronista de 1949. Pero esto es anécdota. Yo lo que quiero que les quede claro de esta clase es: sabemos que existe una pirámide que establece la jerarquía de las leyes y la Constitución Nacional es la ley madre, no la ley de leyes. La ley de leyes es el presupuesto nacional. La Constitución es la ley madre, es la Carta Magna, es la ley más importante que tenemos en nuestro país. Que me acuerdo que en una época, yo no sé si era una publicidad de la Rúa, creo que era, que mostraban la Constitución como un libro así, como si fuera la Biblia, y me acuerdo que una amiga mía estaba re enojada porque decía: ven la Constitución tan grande y nadie va a querer leerla, la Constitución es muy chiquitita, ¿y por qué hay que leerla aunque sea una vez en la vida? Porque es la base de todos nuestros derechos como individuos y de nuestros derechos como ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque si vos no sabés cuáles son tus derechos, nunca vas a poder saber defenderlos. ¿Bien? Entonces, por eso es importante, insisto, que ustedes sepan que existe una jerarquía de leyes, que ninguna ley puede estar en contra de los principios constitucionales o de tratados internacionales que fueron ratificados por nuestro país. En este caso, a nosotros lo que nos interesa son los tratados internacionales de la OIT. La OIT
es la Organización Internacional del Trabajo. Es un organismo donde se encuentra, es un organismo a nivel mundial, donde se encuentran representados el Estado, los empleadores y los trabajadores. ¿Sí? Tiene su sede en Suiza y se reúnen una vez al año, yo no me acuerdo exactamente el año, pero creo que es en la primavera nuestra que se juntan. Y en general se discuten cuestiones que después cada país decide si lo ratifica o no. Bien, y algo muy interesante, ustedes van a ver que en algún momento van a leer que, bueno, que nos regimos por las leyes dictadas conforme a la Constitución y los decretos que reglamentan ese ejercicio. Los decretos reglamentarios en general, ya me fui para una clase de Derecho Constitucional, pero no importa, todo sirve. Los decretos reglamentarios son aquellas piezas que aclaran un poco el texto de la ley, ¿bien? Nunca pueden estar en contra de la ley, lo que tienen que hacer es aclarar alguna cosa que tal vez en el articulado no quedó tan claro. Tanto es así que si ustedes de pronto buscan cualquier ley y buscan su decreto reglamentario, por ahí van a encontrar artículos que dice sí reglamentar. ¿Por qué? Porque se consideró que no era necesario reglamentarlo, ¿sí? Que el artículo en su redacción ya estaba lo suficientemente claro. ¿Bien? Entonces les decía que si de pronto en el decreto reglamentario hubiera algo en contra de esa ley, ese decreto reglamentario sería tachado de inconstitucional. Bien, entonces nosotros tenemos que tener claro lo siguiente: Constitución Nacional, tratados internacionales, las leyes nacionales, constituciones provinciales, leyes provinciales y después decretos, ordenanzas y demás. Ahora bien, respecto de las leyes provinciales, la ley provincial en general tampoco puede estar en contra de lo que establece la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque se supone también que la Constitución es como si fuera la base, ¿bien? Entonces, las leyes que se dictan en general tienen que ser en beneficio de y no restringiendo derechos ya preestablecidos en la Constitución. Y puede pasar que una ley provincial no esté en contra de la Constitución Nacional, pero sí en contra de la Constitución Provincial. Y les doy un caso concreto de la provincia de Buenos Aires. Walter, que es de Santa Fe, tendré que buscar legislación santafesina para poder dar un ejemplo concreto. En la provincia de Buenos Aires a los empleados públicos se les paga un adicional por antigüedad. En el año 96 ese adicional se suspendió y directamente no se reconoció ese año. A partir del 97 se restituyó al 1%, después al 2% y recién en el 2006 se restituyó al 3% nuevamente. Bueno, hay infinidad de juicios reclamando esto. Y entre uno de los tantos fundamentos jurídicos se cita un artículo de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que si mal no recuerdo creo que es el 37, que habla de la progresividad. Y yo no tengo de memoria el texto, pero lo que quiere decir es que las leyes que se sancionen tienen que ir aumentando los beneficios de los trabajadores, ¿sí? Por eso se llama progresividad, porque tienen que progresar progresivamente, tienen que ser más beneficiosas para los trabajadores. Hoy pareciera que lo que yo les digo es, letra muerta. Pero no, en la Constitución de la provincia de Buenos Aires está establecido eso. Entonces, en los reclamos que se hacen para la restitución de esta antigüedad que a los empleados no se les pagó, se establece, entre tantas otras cuestiones por las cuales se funda, este famoso artículo que habla de la progresividad. Entonces, insisto, de esta clase que quiero que les quede claro, que existe una jerarquía de normas y que nunca las normas que se dictan por debajo de la Constitución Nacional pueden estar en contra de lo que establece nuestra Carta Magna o pueden disminuir o socavar
algún derecho que ya está preestablecido en la Carta Magna, ¿bien? Entonces, eso es lo más importante que yo quiero que a ustedes les quede, más allá de que lean lo que yo subí al campus. Porque hay algo que yo creo que digo en la introducción que subí cuando hablo de esta materia. Conocer el procedimiento, que es lo que vamos a tratar de aprender en este año, les da poder. Porque vos vas a ir a una audiencia, vas a iniciar algún expediente administrativo y vas a conocer el derrotero que ese expediente administrativo debe tener o qué comportamiento vos debes tener en la audiencia. Y les doy un ejemplo práctico. En el Congreso hay diputados y senadores que de pronto tienen como muchos años, ya han sido reelectos, porque bueno, la elección no tiene, creo que no tiene preestablecido un límite. Entonces siempre se habla de las chicanas, cuando se van a discutir leyes importantes, siempre se hablan de las chicanas que se producen por aquellos viejos conocedores de cuál es el procedimiento dentro de la Cámara. De pronto, si al primer llamado estás, das quórum, después te podés levantar y podés volver, alguno que no sabe y por ahí se queda todo el tiempo sentado, ahí atornillado a la silla. Entonces, conocer el procedimiento efectivamente es tener un poquito de poder. Por eso es importante que transitemos esta materia, que ustedes vayan leyendo lo que yo voy subiendo al campus para que tengan una idea, insisto, más allá de la actuación que ustedes puedan llegar a tener como dirigentes sindicales o que tengan en la actualidad, les sirve como ciudadanos, porque reitero, nunca podés defender aquello que no conoces, ¿bien? Entonces, voy a dejar de grabar porque no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Bien. Bueno, yo voy a terminar la grabación para que no sea tan extensa.